Vamos a hablar de algo muy importante que yo no he oído a nadie que lo mencione, pero sí lo vamos a mencionar esta noche. Pero vamos a orar primero, vamos a darle gracias al Eterno por darnos el privilegio de entrar en este Shabbat. Este mes gregoriano, llamémoslo así, el mes romano, es el mes con más Shabbat que tenemos. Son los 4 Shabbat normales del mes. Luego ya tuvimos esta semana otro Shabbat. Esta semana entrante tenemos el otro Shabbat, el día jueves. Luego el 21, el 20, el 21, el lunes también tenemos otro Shabbat. Viene a ser como 7 Shabbats, no, 8 Shabbats, tenaz. Pero vamos a saber por qué. Nos vamos a dar cuenta por qué tenemos 8 Shabbats, que eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la Adón Yeshua HaMashiach por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por darnos el honor y el privilegio de entrar en este Shabbat, el día sagrado, el día que usted nos ha dado para estar en comunión con su presencia, con su Ruach. Bendice a todos mis hermanos que estamos aquí conectados y los que no están conectados también bendícelos de una forma especial. Danos discernimiento, danos sabiduría en esta noche para que podamos escudriñar tu palabra de acuerdo a como usted quiere que nosotros la entendamos. Estamos en tus manos, oh Abacados. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Este mes, como estábamos diciendo hace un momento, es un mes que tiene muchos Shabbat. Casi 8 Shabbat, y me parece interesante eso, porque tiene que ver con algo que casi nadie ha caído en cuenta, y es de que cuando tuvimos la fiesta de Yom Teruah, que se tocó el shofar, también se le estaba dando apertura al Shemitah. Estamos entrando, o ya entramos, en el Shemitah. ¿Ok? Usted sabe que la vez pasada, bueno, ya lo he dado como 2 veces, el estudio del Shabbat, Shemitah y los jubileos, los Yobel. ¿Qué es el Shemitah? El Shemitah es que cada 7 años se dejaba descansar la tierra un año. ¿Dónde está esto? Esto está en Levíticos capítulo 25. Dice: habló Yahweh a Moche en el monte Sinai diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años cultivarás tu campo. 6 años cultivarás tu campo. 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha, pero el 7º año será Shabbat solemne, de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yahweh. No cultivarás tu campo, no podarás tu viña, no segarás lo que nazca espontáneamente. Después de tu cosecha, no recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de solemne reposo será para toda la tierra. Y el fruto del reposo de la tierra os será para alimento a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero, al extranjero que habite contigo, para tus animales y para las bestias que estén en tu tierra. Todo su fruto será para comer. Este año sabático, como lo llaman en español los católicos,
porque eso es lo que llama el año sabático. En la Torá se le dice el Shemitah. Shemitah. Antiguamente, como Israel era una tierra agrícola, después de 6 años de estar normalmente cultivando y recogiendo las cosechas de la tierra, en el 7º año se reposaba, se dejaba reposar la tierra, no se podía ni sembrar ni recoger las cosechas que salieran, no se trabajaba. Pero antes, en el 6º año, el Eterno mandaba una cosecha más grande, el triple, para que los hebreos guardaran para ese año el Shemitah. ¿Ok? El Eterno mandaba su bendición previamente. El que no la aprovechaba, pues, ni modo, no había nada que hacer. Ok. Israel prácticamente no cumplió el Shemitah. Cuando ustedes leen la profecía de Jeremías, Daniel, parte de Ezequiel, esas profecías no se escribieron en Judea, sino en Babilonia. Porque el Eterno, como vio que Israel no guardaba los Shemitah, sino que hacían trampa, muchos hacían trampa. Una de las trampas que hacían era de que cuando iba a llegar el año del Shemitah, muchos judíos ya tenían un negocio hecho con un extranjero para que iba a rentar la tierra y la seguía trabajando y le pagaba de ahí. Entonces el judío decía, bueno, yo no trabajé nada, yo estuve en mi casa quietecito durante un año, pero la tierra sí la siguió trabajando, aunque fue otra persona que se la rentó. Entonces, o sea, le hacían el quite al Shemitah por avaricia, por lo que fuera, por seguir haciendo dinero, pero le hacían el quite, hacían trampa. Entonces, el Eterno llegó un momento en que sentó a Israel y les dijo, bueno, yo aquí tengo una lista, ustedes me deben 70 chemitots que no guardaron, me los deben, yo los voy a cobrar. ¿Cómo se los cobró el Eterno? Los mandó al exilio. O sea, ahí fue la invasión de Babilonia, donde destruyeron el templo. Esa fue la primera vez que Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido. La gloria de Israel, Sión, Jerusalén y su templo fueron arrasados. Todos sus tesoros se los llevaron para Babilonia. Murió mucha gente y dejaron vivos a los más nobles, a los príncipes, y se los llevaron como esclavos a Babilonia por 70 años. 70 años. ¿Ok? Ojo con eso. Ese fue el famoso exilio de 70 años. Entonces, claro, allá fue a dar Jeremías, fue a dar Daniel. Allá fue donde Daniel se levantó, los 3 muchachos. Allá fue donde se desarrolló la historia de Hadassah, ¿se acuerda? El libro de Esther, sí, el libro de Esther. Parte también del ministerio de Ezequiel, del profeta Ezequiel, fue allá en Babilonia. ¿Ok? Baruch Hachén. Allí estuvieron durante 70 años. A los 70 años, el Eterno habló a través del rey de Persia, de Babilonia, creo que fue Darío, y a través de Esdras y Nehemías, ellos fueron los que organizaron al pueblo para regresar a Judea y reconstruir las murallas, reconstruir el templo. O sea que hay, a ver,
Jeremías, Daniel, Ezequiel, Esdras, Esther. Hay como 5 libros que hay en la Tanakh cuya historia se desarrolló en Babilonia en esos 70 años que Israel estuvo en Babilonia. ¿Por qué? Porque no guardaron el Shemitah, los Shemitot. Porque el Eterno les cobró, les pasó la factura. ¿Dónde está esto? Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 36, en el verso 20-21. Dice: todos los utensilios de la casa de grandes y pequeños, de la casa de Yahweh, los tesoros de la casa de Yahweh, los tesoros del rey, de sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia. Quemaron la casa de Yahweh, destruyeron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a su ciudadela, destruyeron todos los objetos preciosos que había en ella, y a los que habían escapado de la espada llevó cautivos a Babilonia y fueron esclavos de sus hijos hasta que se impuso el reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, para que la tierra disfrutara de todos sus días de reposo, y reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse 70 años. ¿Ok? 70 años. Ese fue el tiempo en que los 70 Shemitot, los 70 Shemitas, que los israelitas no guardaron ese mandamiento. Y le debían 70 al Eterno y el Eterno se los cobró. Puso a la tierra de Israel a descansar 70 años, mucho tiempo. Prácticamente la vida de una persona. 70 años reposó la tierra. Y 70 años los sobrevivientes vivieron como esclavos en Babilonia. Ese fue el exilio de Babilonia. Bueno, ¿para qué el Eterno estableció el Shemitah? El Shemitah fue establecido por el Eterno para nivelar económicamente a los israelitas. Porque usted sabe, por lógica, de que en un pueblo, en una nación, en cualquier lugar, siempre hay ricos y hay pobres. ¿Ok? Hay ricos y hay pobres. Entonces el Eterno, a través del Shemitah, le da una oportunidad a los pobres para que puedan subir económicamente. ¿Ok? ¿De qué manera? Porque el pobre sí podía entrar a los campos de las cosechas y trabajar y recoger las cosechas. El pobre sí lo podía hacer, pero el rico no. ¿Estamos de acuerdo? Pero como siempre existe la avaricia, el amor al dinero, el egoísmo y tantas cosas, entonces por eso el israelita, el judío, no guardaba el Shemitah, el año sabático, llamémoslo así, el año sabático no lo guardaban, que para no perder dinero, de que bueno, lo que fuera. Pero el Eterno había creado eso para equilibrar económicamente a todo el mundo, porque los pobres podían aprovechar ese año y recuperarse económicamente. Pero como no, los ricos no guardaban el Shemitah, entonces por eso es que siempre se fue extendiendo esa división, los ricos y los pobres. Ricos y pobres. ¿Ok? Ahora, en el Shemitah era tiempo de perdonar las deudas, liberar los esclavos. Si el esclavo se quería ir, tenía la opción de irse. ¿Ok? Tenía la opción de irse. Pero si no se quería ir, entonces
se podía quedar, pero ya era su propia decisión. ¿Ok? O sea, el Shemitah era algo bueno, el Eterno lo dio para beneficio de su pueblo, de su gente, pero su gente no quiso participar de este beneficio, especialmente los ricos. ¿Ok? Ahora, Israel tiene el ejemplo de el exilio a Babilonia, que eso fue una tragedia nacional, porque era la primera vez que Jerusalén era destruido, las murallas, el Beit Hamikdash, el templo, fue destruido completamente. Entonces, a raíz de eso, los judíos, ellos siguieron haciendo sus trampas para no guardar el Shemitah, para no perdonar las deudas, para no liberar a los esclavos. O sea, se pegaron un apego muy grande a las cosas materiales, a las riquezas. Y eso provocó una gran división en Israel a nivel económico, que los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. ¿Ok? Que eso pase en las naciones paganas, normal, son paganos, pero que eso pase en Israel, en el pueblo amado del Eterno, no, no debería ser así, ni debió de ser así tampoco. ¿Ok? Ok. Ahora, durante ese año de reposo tenían que descansar no solamente las personas, sino también la tierra, los campos se dejaban libres, los viñedos no se atendían, no se mantenían los huertos, y la tierra misma observaba su propio reposo para el Eterno. Pero mire lo que dice en Éxodo 23:11. Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. ¿Ok? Con tu olivar. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la palabra Shemitah? La palabra Shemitah quiere decir dejar, caer, soltar, liberar, aflojar. O sea, dejar caer, soltar, liberar, aflojar. ¿Ok? Aflojar. Entonces, el no guardar el Shemitah tiene consecuencias que afectan la economía y las finanzas. Los efectos del Shemitah tienen similitudes claves con los efectos del desplome financiero a nivel mundial. O sea, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Que ustedes saben que vino el exilio, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero los judíos están regados por todo el mundo, ¿cómo hacen los judíos para que no tienen tierras, que tienen otro tipo de empresas que no tienen nada que ver con la agricultura? ¿Cómo hacen para guardar el Shemitah? ¿Ok? Estando en el exilio, estando fuera de la tierra de Israel. La forma de guardar un Shemitah fuera de la tierra de Israel es precisamente de esa manera, perdonando las deudas. O sea, en este momento o en este caso estamos hablando con los creyentes adinerados, que tienen mucho dinero, que son empresarios, que tienen como cierta posición económica muy diferente a muchas otras personas. Entonces, ese Shemitah va precisamente para para ellos, para los que tienen dinero de sobra que el Eterno previamente les ha dado. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿En qué forma nosotros hoy en día guardaríamos un Shemitah? En esta época moderna, que no tenemos un terreno, que no somos cultivadores, sino que vivimos en casas de cemento, la mayoría, o en apartamentos,
que esa es la única posesión que haya de pronto. Ok. Una de las formas es perdonando las deudas. O sea, liberando las deudas, en especial entre creyentes. ¿Ok? Entre creyentes. Ahora, una de las cosas que ha afectado mucho, hermanos, el asunto del Shemitah es que habían muchos judíos astutos, malos, que ellos contraían una deuda en el 6º año porque sabían que el próximo año les podían perdonar, no tenían que pagar la deuda. O sea, eso es hacer las cosas adrede, con malicia, con astucia maligna. Entonces mucha gente hacía eso. Mucha gente hacía eso para aprovecharse del Shemitah. Ahora, si usted en este momento no se acordaba de eso del Shemitah, ni cuándo comenzaba un Shemitah, porque realmente no volvimos a hablar del tema, entonces, y usted tiene alguna deuda, usted queda excluido. Ahora, si usted le ha hecho un préstamo al banco, un banco le prestó dinero a usted para un proyecto o alguna cosa, ese Shemitah de pronto no cuenta por cuanto el banco son no creyentes, son impíos. Y un banco, si usted va con el texto este de aquí, de Crónicas, vea, necesito que usted me condone la deuda, va al gerente del banco con texto bíblico, con Biblia en mano y le dice, vea, usted me tiene que perdonar la deuda porque, vea, aquí vea lo que dice ahí. Pues ellos no van a aceptar eso. Ellos no lo van a aceptar de esa manera. Porque estamos en una encrucijada. Ahora, el asunto con eso, hermanos, esto sí puede ocurrir. Lo que yo acabo de decir sí puede ocurrir, pero no de la forma como como yo se lo planteé. De que usted vaya con Primera de Crónicas abierta ahí en la Biblia, del gerente o al que lo atienda allá en el banco, el asesor, y usted le diga, de pronto no funcione de esa manera, pero sí puede funcionar de otra manera. Porque yo recuerdo en el Shemitah de 2008, sí ocurrió eso. Eso sí ocurrió. Y yo lo recuerdo perfectamente porque muchos hermanos, ustedes saben que comprar casa en Estados Unidos no es fácil. Por un lado, son muy costosas. Son de 150 millones para, $150,000 para arriba. Una casa pues modesta, ¿ok? Ya un colombiano puede hacer el cambio de moneda, 150,000 a moneda colombiana, y allá en México 150,000 a moneda mexicana. ¿Cuánto es? Eso es mucho dinero. Entonces, ahí hay mucha gente, la gran mayoría de la gente en los Estados Unidos, ellos tienen casa, pero se la deben al banco. Y si no pagan, el banco va y se las quita. Yo recuerdo en el 2008, en ese Shemitah, que había un montón de hermanos, hasta pastores, que habían hecho préstamos al banco para comprar una propiedad, sea un local para la iglesia cristiana, o gente para comprar casa. Entonces, como cuando entra un Shemitah en esta época moderna, porque es que el Shemitah todavía está vigente, el Shemitah está vigente todavía. De otra manera, pero está vigente. Ahorita vamos a mirar por qué y cómo. Entonces yo recuerdo que yo le decía a los hermanos, escriban al banco y pídanle una baja de las cuotas, de los pagos mensuales,
o una condonación de la deuda. Escriba eso ahí, por fe. Y sí, muchos hermanos escribieron, hasta sacamos una carta máster, o sea, un ejemplo de carta para que cada uno la adaptara de acuerdo al banco donde tuviera el préstamo. Hermanos y muchos hermanos hicieron eso, escribieron la carta, eso oraron, Señor, en su nombre, enviamos esta carta y se la envían al banco. El banco se demoraba como 3 o 4 meses para responder, pero en un 70% de los casos el banco respondió positivamente. A algunos les rebajó considerablemente las cuotas mensuales y a otros les daba la palabra mágica o la palabra gloriosa que en inglés se dice payoff. Payoff. O sea, está pago. No debe nada. A muchos les llegó de esa manera. O sea, cuando uno habla del Shemitah, de este tema, siempre se habla de tragedias, de desplomes, de crisis económica, porque los castigos que el Eterno ha dado en los Shemitah siempre ha sido desplomes económicos, escasez de dinero, escasez de trabajo, o sea, una crisis económica en el país, donde todo se viene al piso. Siempre se ha hablado de eso, pero nunca se ha hablado en el sentido de que el Shemitah, también el Eterno se acuerda de los suyos, o sea, de los menesterosos, de los que tienen necesidades, de los que están encuellados con deudas en los bancos o en otras instituciones, o de los que están embalados con personas que los tienen hasta aquí de cobros y de una cosa y de la otra, o en fin, hay hermanos, hay personas creyentes que están en estas situaciones con préstamos muy fuertes en instituciones financieras y que están a veces con dificultades para cubrir los pagos. ¿Ok? Entonces, lo que el Eterno hace con esos creyentes, con esas personas, es liberarlos de esas deudas. O sea, darles el empujoncito, la bendición de librarlos de esas deudas. Porque es que el Shemitah es liberación. Acuérdese lo que dijimos hace un momento, que es lo que quiere decir en hebreo la palabra Shemitah. La palabra Shemitah quiere decir dejar caer, soltar, liberar, aflojar. ¿Ok? O sea, si usted debe un dinero a un banco, pero usted está colgado, no alcanza y con mucho sacrificio usted paga las cuotas y usted no sabe qué hacer, está buscando otros recursos, a ver cómo paga eso, porque usted está colgado, está asfixiado. Entonces, el Shemitah para usted es aflojar esas ataduras que el Eterno te afloja, te puede liberar, te suelta de esas deudas, de esas congojas, de esas... también tiene que ver si usted tiene una persona que te tiene asoleado, o sea, un enemigo, una persona que te la tiene montada, te la tiene velada, te tiene envidia y te tiene la vida hecha como esta camisa, cuadritos, ¿ok? O que está trapeando las calles, limpiando las calles con su nombre, con su honra. Porque hay muchos que podemos estar en ese tipo de situaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el Shemitah? Te libera de eso. Pone en cintura a tus opresores, a tus perseguidores y te libera de esa opresión. ¿Ok? Ahora, aquí los que van a sufrir o los que sufren son los millonarios, los empresarios,
los que siempre están apretándole el nudo a los trabajadores para explotarlos más, los que están ahí acosando a los acreedores, a los deudores. Págame, 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 si no te quito esto, te quito aquí, te quito allá. También a los hermanos que han tenido pérdidas durante estos 7 años hacia atrás, 6 años hacia atrás, que hayan sufrido una pérdida. No estamos hablando de una pérdida familiar, sino pérdidas, porque es que esto es, el Shemitah se está hablando de economía. El Shemitah es economía, es dinero. ¿Ok? Entonces, si usted ha tenido pérdidas de una estafa, de un robo, de algo que a usted le quitaron injustamente, este Shemitah es el año en que el Eterno te va a devolver duplicado o la misma cantidad o duplicado o triplicado lo que perdiste. Ok, mire usted, hermano, lo interesante y lo importante que es tener referencia acerca de este año que comenzó, porque este año comenzó el martes, o sea, el Shemitah. Ok, el famoso Shemitah. Ahora, cuando nosotros miramos, hermanos, todos estos detalles, porque cuando se tocó el shofar, esa ceremonia de los sonidos del shofar es tan interesante. A usted de pronto le parezca rutinario. Yo ya he escuchado mucho el shofar, que eso no tiene nada de raro. No debemos de mirar las cosas así, sino darle la debida importancia al momento, porque lo que viene y lo que se vive sí es parte del momento cuando se toca el shofar y se hace la ceremonia y todo eso, cumpliendo el mandamiento. Lo importante también es lo que viene después de que se cumple el mandamiento. ¿Ok? Es lo que viene después y lo que significa eso durante ese periodo de tiempo que comienza. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es importante, hermanos, tener en cuenta esta parte, porque estamos entrando en un periodo muy interesante, muy importante, que tenemos que evaluar nuestras posibilidades en la presencia del Eterno y preparar nuestro corazón y nuestra mente en obediencia al mandamiento para que podamos recibir, no ser castigados, sino ser bendecidos. Porque los que sí van a ser castigados y han sido castigados históricamente han sido los bancos, los empresarios, o sea, los ricos que nunca dieron oportunidad a los pobres, a los necesitados, cuando venía un empleado que ha estado trabajando 20, 30 años en la empresa. Vea, patrón, tengo esta necesidad, mi esposa está enferma, tengo un niño enfermo, necesito comprar una casa, que nos haga un préstamo. No, no hay dinero, que no hay cosa, y empiezan a contestar en forma despótica. Y luego llegan a su casa o de unas vacaciones mostrando fotografías que estuvimos en tal parte, en Cancún, en Punta Cana y en lugares lejísimos gastando dinero, etcétera, etcétera. No que sea malo hacer ese tipo de cosas, hacer esos viajes, pero no hacerlo a costa de la explotación y del sudor de los trabajadores, negándoles derechos y servicios que ellos los merecen. Porque el trabajador es el que está ayudando al rico a que sea más rico, a que consiga su dinero. Porque un rico puede tener su dinero y la empresa, pero si esa empresa no hay trabajadores, no hay quien le trabaje, él se va a quedar con su dinero y lo va a ir gastando hasta que se queda sin nada. Pero a través del trabajador, del empleado, ellos continúan generando y ganando más dinero. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno.
A estos que son injustos, que les roban, porque la Torá habla de eso. Yo aquí no estoy haciendo política ni proselitismo político. Si usted se pone a mirar bien, Abdías, Joel, Oseas, Miqueas, estos profetas, prácticamente, si uno se pone a examinar los escritos de estos profetas, uno diría, parecen sindicalistas, parecen políticos a favor de la clase trabajadora, porque ellos hablan precisamente de eso, o el Eterno habla a través de ellos de esos temas. ¿Ok? O sea, del salario de los trabajadores, de ser justos con los trabajadores, a no robarle horas o días o el salario al trabajador, no hacerle trampa y tratar bien al trabajador, al empleado, etcétera, etcétera, etcétera. De eso habla esos profetas. Porque eso de la explotación laboral, del robo a los trabajadores, de trampas a los trabajadores, eso no es nuevo. Eso viene desde la época de Israel. Israel, en los tiempos de los reyes, cayó en esos errores. O sea, los empresarios, los finqueros, los terratenientes judíos de esa época hacían eso con los trabajadores. Por eso el Eterno les envió profetas. Por ejemplo, mire usted un acto de corrupción. Lo que pasó con Nabot. Que cuando yo hablo de la historia de Nabot, a mí me da tristeza, me da dolor y le digo, Señor, líbrame de una cosa de esas. Que a mí me pase una... O sea, de ahí sale una palabra que dice, líbrame de caer en manos de los hombres. ¿Ok? Acuérdate que a David, el Eterno le dio que escogiera de 3 castigos. Y uno de ellos era ser vencido en las guerras, caer prisionero. Y él dijo, no, líbrame de caer en manos de los hombres. Mejor que quiero caer en las manos tuyas, oh Yahweh. O sea, que el Eterno mismo se encargara de él de castigarlo. ¿Ok? Pero él no quiso caer en manos de los hombres. Y era rey, tenía buenos amigos, pero mire que él le tenía más miedo a los hombres que... O sea, tenía más temor de caer en manos de los hombres que caer en manos del Eterno. ¿Qué pasó con Nabot, hermanos? Está el rey. La esposa del rey era Jezabel. Semejante joyita. Bueno. El rey está en su palacio, grande, y el rey tiene mucho dinero, es rico, tiene su propio tesoro real, tiene fincas, tiene predios, tiene terrenos porque es el rey. Al lado del palacio del rey vivía un hombre llamado Nabot, que tenía un terrenito chiquito, una viña, y la cuidaba muy bien, y esa había sido su heredad de sus antepasados, de Nabot. Entonces el rey, cualquier día se le torció la luna, como dice el dicho, y se antojó de la viña de Nabot. Yo quiero esa viña, y el rey tenía muchas viñas de él, pero él quería la de Nabot, se le metió en la cabeza que quería la viña de Nabot. Mandó emisarios para que fueran y le ofrecieran dinero a Nabot para que vendiera la viña, y Nabot dijo, no, yo no puedo vender mi viña porque es una heredad. O sea, en Israel la heredad es muy importante y tiene que ver con el Shemitah y tiene que ver con el jubileo, la heredad. Y Nabot estaba viviendo en su heredad que había recibido de sus ancestros. Entonces, por eso no la podía vender. ¿Le ofreció más dinero? No, yo no la puedo vender. Entonces el rey se puso triste, se amargó la vida, ya no comía, ya estaba todo demudado su rostro. Entonces la reina se dio cuenta. Mijo, ¿a usted qué le pasa? No, es que vea, quiero la viña de Nabot y no me la quiere vender, le he ofrecido buen dinero y no me la quiere vender, yo no sé qué hacer. Bueno,
Entonces la reina dijo, ah, ¿con qué ese es tu problema? Espera y verá que yo se lo resuelvo. Entonces esta mujer, hermanos, que era mala, se consiguió unos falsos testigos, unas personas que les dio dinero previamente para que testificaran en contra de Nabot. ¿Cuál fue el testimonio? De que él había blasfemado el nombre del Eterno, que había cometido una blasfemia. Y en esa época, la blasfemia al Eterno se pagaba con la muerte. Entonces ella pagó a una gente para que dijeran, sí, nosotros escuchamos a Nabot que maldijo el nombre del Eterno, somos testigos. Y sí, a Nabot lo llevaron a una corte rabínica ante los jueces, como había unos testigos de verdad, estaban allí, que hablaron en contra de Nabot, que lo escucharon. Nabot no pudo testificar en su defensa porque habían testigos en contra, aunque eran mentiras, eran pagados. Entonces Nabot, como manda la Torá en esa época, fue sentenciado a morir. Entonces la reina se adueñó de la finca, la viña de Nabot. Esta historia usted la puede leer en Primera de Reyes 21:13. Ahí está esa historia, muy triste, de verdad. Entonces la reina consiguió la viña y le dijo al rey, vea, aquí tiene su viña. Eso, hermanos, es un acto de corrupción. Y el pueblo hebreo a través de la historia no ha sido ajeno a esos actos de corrupción. Si usted lee, por ejemplo, capítulo 15 de Daniel, que no está en su Biblia. Usted sabe que el libro de Daniel solamente tiene 12 capítulos, pero en la Biblia católica y en la Biblia original tiene 15 capítulos. En el capítulo 15 o el 14 habla sobre la historia de Susana, una mujer judía muy casta, muy devota del Eterno, que un sacerdote miembro del Sanedrín se enamoró de ella, pero ella no le prestaba atención. Él la asediaba y ella no, yo con usted no quiero nada. Entonces el hombre le dio rabia, entonces hizo lo mismo, se consiguió testigos para que la acusaran de adulterio o de fornicación. Entonces, cuando ella iba a ser ejecutada prácticamente, porque también habían testigos falsos, pero en este caso el Eterno sí la libró a ella, sí la libró. Y este sacerdote malo, pues fue ajusticiado porque le descubrieron la trama. ¿Ok? Entonces, hermanos, la corrupción y todas estas cosas malas siempre han estado ligadas a la historia de la raza humana. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la corrupción, de no guardar el Shemitah, eso a la larga trae consecuencias mortales sobre los ricos, pero arrastra también a los pobres. Cuando ocurrió en el 2008 ese Shemitah, eso fue tenaz. Esa fue la época de la recesión en Estados Unidos. Yo recuerdo que a nosotros allá en la congregación de golpe, se nos fueron como unos 40 creyentes de una. Eran emigrantes de Centroamérica. Se tuvieron que ir porque no había trabajo. Y no tenían papeles. No había trabajo. Entonces, ¿qué? No, nosotros no podemos quedarnos acá. Todos se fueron. Unos eran de Guatemala y otros eran de México. Se fueron, se regresaron para su tierra. O sea, esa recesión que hubo allá, eso fue tenaz, muy tenaz. Muy tenaz. Pero ahí resaltó algo que uno, después de que pasan las cosas, uno empieza a analizar lo que pasó. La gente que le entró avaricia
La gente, sí, más que todo la avaricia de tener más, el que tenía una casa quería tener 3 casas, el que tenía un carro quería tener 3 carros, cosas así. Mucha gente se metió por avaricia, por vanidad, en deudas, que de un momento a otro, cuando vino la recesión, cuando vino el chemitá, que la gente no lo guardaba, vino la debacle. O sea, el que tenía una casa y llegó a tener 3 más, se quedó sin casa, quedó sin nada, ni las 3 que compró, ni la que tenía antes. Eso es una debacle muy grande. O sea, eso en parte afectó a los vanidosos, a la gente amantes del dinero, pero también afectó especialmente a los banqueros, a los ricos, a los empresarios. O sea, yo no sé, hermanos, cómo funciona eso. El hermano Michael tendría que explicarnos cómo funciona eso de que usted un día tenga en su cuenta 10 millones de pesos mexicanos, un ejemplo, tenga a 10 millones de pesos colombianos y tenga $10,000 en la cuenta bancaria en Estados Unidos y que usted se acueste con usted sabiendo que ese dinero está en su cuenta en el banco y que al otro día se levanta y mira su estado de cuenta y dice cero pollito, que no tiene nada. Y usted dice, pero ¿qué pasó con mi dinero? Y realmente eso pasó allá en Estados Unidos. Que la gente se levanta por la mañana y resulta que en sus cuentas no tenían nada. Su dinero había desaparecido, no solamente el de ellos, sino el de miles de personas. Se quedaron sin dinero. Y por eso no respondió ni el banco, ni el gobierno, nadie. Eso es una debacle económica muy tenaz y es consecuencia de la dureza de corazón, de la avaricia. Yo por eso promuevo mucho aquí con ustedes, hermanos, la sedacá, el dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? La sedacá es muy importante. La sedacá es lo que trae la bendición en el shemitá. Pero cuando no hay sedacá, trae pérdidas en el shemitá, cuando venga el shemitá. Porque todos los shemitá, cuando uno se pone a hacer estadística hacia atrás, históricamente, todos los shemitá siempre ocurren tragedias. 9/11, las Torres Gemelas, eso fue en un shemitá. La crisis del petróleo, eso fue en un shemitá. El atentado en España, creo que fue en Madrid o en Atocha, algo así, eso fue un shemitá también. O sea, las grandes tragedias que han ocurrido en el mundo han sido en un shemitá. Mire lo que ocurrió hace 2 semanas en Afganistán. Eso es el comienzo del shemitá. Estados Unidos tuvo que salir derrotado por la puerta de atrás a la carrera, dejando todo tirado allá. ¿Por qué? Consecuencias del shemitá. Ahora sí entendemos por qué las tragedias, por qué todas estas cosas. Ese temblor allá en México, eso es una alerta y un preaviso del shemitá. Y de muchas cosas malas, no buenas, que van a ocurrir en este tiempo, en este resto de año y el próximo año, todo producto de la avaricia, de la falta de misericordia, de la dureza de corazón, de los ricos, pero también de los pobres, porque hay pobres que son malos pobres, ¿ok? O sea, hay gente que no es rica, no son ricos, pero tampoco no saben ser buenos ciudadanos y buenas personas en la condición en que estén económicamente. Son duros de corazón, son malévolos, son de mano cerrada con el prójimo.
Bendito el Eterno. Y esas son personas que la maldición del Shemitah les cae arriba. Les cae arriba. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, ¿cómo es posible, hermanos, que el pueblo de Israel esté tranquilo, supuestamente en shalom, en paz, y de un día para otro les cambie la suerte? Hay un ejército que está en camino, pierden la guerra, les queman sus casas, pierden todo lo que tienen, mueren la gran mayoría de todos, y los sobrevivientes encadenados los llevan a pie, porque ahí no habían aviones, ni barcos, ni trenes para llevarlos a Babilonia. Y Babilonia no queda a 20 cuadras. Los judíos tuvieron que viajar, los sobrevivientes tuvieron que viajar meses como esclavos, como prisioneros, hasta llegar a Babilonia. ¿Ok? Muchos quedaron en el camino, murieron en el camino porque no aguantaron la caminada de meses y meses para ir hasta Babilonia a pie. No les van a dar caballos y carretas, ¿no? Estamos hablando de Babilonia, un imperio cruel con sus prisioneros. Bendito el Eterno, que les cortaban la lengua a los reyes, que tomaban prisioneros y los convertían en lavaplatos o en lavadores de baños o en lavar los pies de los reyes vencedores. Entonces, por eso nadie debe de enorgullecerse de su suerte, de su buena posición, ni jactarse tampoco, sino tener contrito el corazón delante del Eterno, porque de un día para otro cambia la suerte de una persona, cambia la suerte de una familia, cambia la suerte de una nación, de un día para otro. Eso no es despaciecito, sino de repente, como dice la Biblia. Y su ruina vino de repente. Baruch Hashem, bendito su nombre. Entonces, el Shemitah, que tiene lugar una vez cada 7 años, progresa y se desarrolla hasta el último día climático, 29 de Elul, el día de la remisión, el día de la anulación. El 29 de Elul todas las deudas son canceladas, todo el crédito es liberado y las cuentas de la nación son transformadas y borradas. El Shemitah es radical, generalizado y extremo. Sus efectos tienen que ver con los derrumbes financieros a nivel mundial. Si a usted le gusta leer periódico o la prensa, no sé si usted ha notado que muchos comentaristas de economía, económicos, están diciendo el próximo año, el 22, va a haber una recesión. O sea, muchos de esta gente está hablando de eso. ¿Por qué están hablando de eso? Porque ellos sienten pasos de animal grande. Así dice el dicho, sienten pasos. En la Biblia lo llama, sienten los pasos del Mesías. Así lo llama la Escritura, en los Salmos. Entonces, hay mucha gente experta en economía que están vaticinando para este próximo año, el 22, que viene una crisis económica grave por causa de los cambios climáticos, las guerras, la mala administración de la economía en los países, ¿ok? Pero en especial la corrupción y por los cambios climáticos. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el fenómeno de la niña. La niña. Y aquí hay un invierno, hermanos, ustedes saben, los que estamos aquí en Colombia, saben que aquí hay un invierno tenaz. Lluvia, 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 derrumbes por todos lados, inundaciones.
porque está el fenómeno de la niña, dice. No sé en México cómo estará la situación allá con el clima, pero aquí en Colombia el fenómeno de la niña ya entró hace como 2 semanas y aquí estamos, como dice el dicho, con el agua al cuello del invierno tan bravo que hay en este tiempo. Entonces, todos esos elementos y cuando vengan las caídas en las bolsas de valores, porque la cosa comienza por ahí, se caen las bolsas de valores. Porque ustedes saben que hay países que están entrando en la economía del Bitcoin, la moneda virtual. Bitcoin. Yo recuerdo cuando comenzó esto, un Bitcoin costaba $20. Y hoy en día un Bitcoin, una moneda de esas, cuesta $50.000. Eso subió de una forma exagerada. Entonces, la República de El Salvador, allá en Centroamérica, ya entró, introdujo en su economía el Bitcoin. Ya dejó su moneda oficial que tenía. Varios países en Europa y muchos países y mucha gente en todos los países del mundo están invirtiendo dinero en esa moneda virtual, el Bitcoin. ¿Cómo funciona eso del Bitcoin? Usted tiene 50 millones de pesos, mexicanos o colombianos, y usted se mete al mercado de Bitcoin y usted compra una moneda de Bitcoin o dos monedas o sea, los invierte ahí en moneda virtual, pero usted esos 50 millones los tiene que consignar a una cuenta que le dan. Y ya usted por computadora o en celular, por internet, ya usted le dicen, usted es dueño de tantos Bitcoin, y usted empieza a sentarse a esperar que eso se multiplique. Entonces, mucha gente ha ganado dinero con eso del Bitcoin. Yo sé de mucha gente que ha ganado dinero. Pero eso es como una pirámide económica, que cuando haya mucha gente metido en el Bitcoin y que hayan dejado sus ahorros metidos allá, como ese dinero no existe, usted no lo tiene en la mano, es un dinero virtual, supuestamente muy seguro. Pero si se desaparece automáticamente el dinero de un banco, ¿cómo no va a desaparecer un dinero virtual? Peor todavía. Entonces, yo pienso que la debacle que se aproxima, aparte pues de los bancos, va a ser el Bitcoin, que va a desaparecer del mapa y la gente que metió su dinero en el Bitcoin se quedaron sin nada. Era virtual, virtual se quedó la cosa. No existe. ¿Ok? Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Baruch Hachén. Ahora, el Shemitah, al igual que el Shabbat, tenía intención de ser una bendición para el creyente en Torah, pues contiene palabras de liberación, remisión, perdón de deudas, son positivos, es bueno. Pero también el Shemitah conlleva juicio, trae juicio. ¿Juicio sobre quién? Sobre los que se portaron mal durante esos 6 años. ¿Ok? Los que oprimieron, los que no practicaron la sedaká, ¿ok? El rajem, los que cerraron su mano, los que no ofrendaron debidamente, no diezmaron debidamente, sobre ellos viene juicio. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, el Shemitah es algo así como una balanza, como un mini tribunal, como un mini bimá, lo que llaman en griego el bimá de Mashiach. Porque el tribunal o el bimá de Mashiach o bimá de Cristo, como habla Pablo, no está hablando de un juicio por asuntos de pecado, no. Sino que el bimá de Mashiach es un tribunal
donde se premia el bien hacer y el mal hacer. ¿Ok? O sea, el tribunal de Mashiach es algo así como un Shemitah. Un Shemitah. Porque el año sabático es para bendecir o para maldecir, para castigar o para no castigar. Ese es el año sabático. Entonces, en el Bimá, en el tribunal de Mashiach, que todos vamos a estar ahí, los creyentes, es para premiar el trabajo y la obra de los creyentes. ¿Ok? Porque en ese tribunal se van a los creyentes que trabajaron, que compartieron la Torá, que más que todo el trabajo ministerial en la obra del Eterno, allí van a ser premiados. Claro, estos no son los premios, llamémoslos superficiales, no, porque esto va a ser muy delicado. O sea, ustedes saben, y Pablo habla de ello. Pablo dice que hay hermanos que se glorían en que, vea, yo hice circuncidar a tantos. Otros dicen, vea, yo hice convertir a tantos, que hicieran techubá y se convirtieran. Entonces mucha gente se creó como una competencia y una vanagloria a raíz de ese tipo de trabajo. La gente se vanagloriaba de eso. Y eso hoy en día todavía existe. A veces en las reuniones pastorales de pastores, los pastores que tenían iglesias grandes, eso andaban sacando pecho y diciéndole a otros pastores, hey, ¿qué? ¿Tu iglesia qué? ¿Cómo va? ¿Cuántos tenés? Entonces preguntan cuántos tenés para que le pregunten cuánto tienen ellos, de que tienen bastantes creyentes. Entonces, hay gente que vive de ese tipo de glorias, la vanagloria, de tener mucha gente en una congregación y se glorían de eso, se jactan de eso. Entonces, no que sea malo tener una congregación grande, no es malo, pero que no se caiga en la jactancia y en la vanagloria a raíz de eso. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice muy claro, dirigido por el Ruach HaKodesh. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Eterno. Entonces, ¿para qué uno vanagloriarse en realmente lo que uno simplemente es un instrumento? El tubo, o la llave, o el cable por donde pasa el agua, o el cable por donde pasa la electricidad. Pero en sí, la energía y la electricidad la da el Eterno. El agua, lo principal de todo, la da el Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien vivió aquí en la tierra bajo esa jactancia, va a llegar allá al tribunal de Mashiach, llamémoslo una maqueta, como los ponen a no hacer maquetas en la escuela. Vea, haga una maqueta de su escuela o de una casa, de una finca, de un pueblito, en fin, usted sabe que es una maqueta. Entonces allá va el hombre, la persona, con su maqueta de 20 iglesias que logró fundar y va todo orgulloso. Oh, wow, aquí voy con mi maqueta y va mirando a los otros a ver. Ah, que lleva apenas 3. El de atrás apenas lleva una iglesia que plantó nomás. Ah, yo aquí llevo 20. Llega allá. ¿Qué dice Pablo? La obra de cada cual es pasada por el fuego. ¿Ok? O sea, el Eterno no va a mirar la maqueta. No va a mirar las 20 iglesias, las 5 iglesias. No. Él dice, métala al fuego. ¿Qué es meter al fuego? Que el Eterno va a mirar al corazón de esa persona. Ese es el fuego. Va a mirar el corazón.
para quién trabajó, si para sí mismo, para su gloria o para él. ¿Ok? Si trabajó para su propia vanagloria, su propio deseo, su propio orgullo, al otro lado, esa maqueta va a salir en cenizas. Se quemó todo. Ahí no había nada. Pero si esa persona, una o 5 o 10 o 20 o 50 congregaciones que haya levantado con esfuerzo, con dedicación, pero siempre con la cabeza agachada delante del Eterno, reconociendo que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú, oh Dios. Y todo para Él, Señor, todo para usted, la gloria sea para usted, la gloria es suya. Usted es el que hace todo realmente, nosotros no hacemos realmente nada. Somos, como dijo Pablo, siervos inútiles. Su maqueta le va a salir al otro lado bien. Y el Señor le va a decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Claro, el que al otro lado le salió cenizas porque se quemó todo, porque lo hizo por vanagloria, por orgullo propio o por competir con otros, por no quedarse atrás como dicen muchos. No quiere decir de que esa persona se va a condenar, no se va a condenar, simplemente va a perder. Una especie de pérdida. Pablo habla de eso, como pérdida, pero la persona no se pierde. El alma de la persona no se pierde ni es condenado tampoco. ¿Sí entendemos? Porque ustedes saben que hay cantantes creyentes que se vuelven así, comienzan bien, pero terminan en la vanagloria. Ya se ponen exigentes para ir a dar un concierto a una congregación y muy exigentes. Oh, me tienen que traer agua yo no sé cómo y un hotel no 5 estrellas sino 10 estrellas y comida yo no sé cómo y o sea, cosas muy exageradas y van y cumplen y dan el concierto y aplausos van y aplausos vienen y ya no dicen, Señor, es para tu gloria, Señor, la honra es suya, ya no hablan de eso. O sea, se les subió a la cabeza todo ese don y todo eso que lograron con el Eterno, gracias al Eterno. ¿Ok? Entonces, el Shemitah, hermanos, es precisamente eso. Pesar las obras, los corazones de los creyentes. A unos serán premiados y otros sufrirán pérdidas. Amén. Por eso los Shemitot es como un ejercicio cada 7 años de lo que va a ser el tribunal de Machía, que el tribunal de Machía ya es una cosa permanente. Lo que se perdió, se perdió y lo que se ganó, se ganó. Amén. ¿Lo vamos entendiendo, hermanos? Y mire usted que yo recuerdo que la iglesia cristiana nunca se habló del Shemitah, nunca. Esa palabra no existía, ni el año sabático, eso no existía en los mensajes, ni en las predicaciones, ni en las enseñanzas, nada. Pero los Shemitot están vigentes. Las Torres Gemelas en Estados Unidos, los atentados terroristas que han ocurrido, los desplomes financieros que han ocurrido a través de la historia, no han sido por malos negocios de un país, no, eso no tiene nada que ver con eso. Eso ha sido juicio de parte del cielo por no guardar el Shemitah, por no cumplir la palabra. ¿Ok? O sea, si uno reuniera empresarios mundanos de afuera, que perdieron empresas, que perdieron negocios, que perdieron dinero, y uno los reuniera en un salón, todos aburridos ahí porque todos perdieron, quedaron en bancarrota, quedaron sin nada, de un momento a otro.
y uno los lograra reunir y uno le explicara esto, entonces ya ellos se van a dar cuenta que no fue asunto de finanzas, de que no manejaron bien los números, no, es que el asunto no fue por ese lado, sino que la falla fue en ellos, en la parte humana, la parte espiritual, la injusticia, el robo, el saqueo. Porque es malo que usted le llegue el cheque de la quincena y usted lleva una cuenta de lo que usted trabajó en esa quincena y a usted le roben un día. Eso produce dolor. Así sea un día o 2 días que a usted le roben, que no se los paguen, pero eso produce dolor. Ese dolor es el que llega a la presencia. ¿Ok? Y él tiene eso guardado. A ese empresario, a ese contador, a ese patrón, el Eterno le tiene guardado todas esas cosas. Y cuando viene el Shemitah, el Shemitah se las cobra. Se las cobra. La persona de pronto le eche la culpa, como no sabe, de pronto le eche la culpa a otra circunstancia, a otro evento o a otra cosa. Pero ya el que sabe por dónde es que le entra el agua al coco. ¿Ok? ¿Por dónde es que le entra el agua al coco? Baruch Hachem. Entonces, así como Jeremías, porque Jeremías también profetizó el exilio por 70 años. Vamos a leer ese texto que me parece interesante porque Jeremías lo había profetizado. Esto está en Jeremías 25, 4, 11. Jeremías 25, 4, 11 dice: Yahweh os envió a todos sus siervos los profetas, madrugando y sin cesar, y no quisiste escuchar ni prestar oído. Ojo con eso. Cuando decían los profetas, conviértase cada uno de su mal camino y de la perversidad de sus obras, y moraréis en la tierra que Yahweh os dio a vosotros y a vuestros padres desde siempre y para siempre. No vayáis en pos de otros dioses para servirlos, ni postraros ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de vuestras manos y no os causaré mal. No me escuchasteis, dice Yahweh, y me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así dice Yahweh Chebaot, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo mandaré por los pueblos del norte Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, dice Yahweh. Imagínense. ¡Ah! Mire usted la expresión de aquí del Eterno. Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. ¿Ah? Que el Eterno diga esas palabras a un emperador malo, idólatra, pagano, que le diga siervo mío, es porque está bravo. Porque el Eterno está bravo. ¿Ok? Dice Yahweh, y los traeré contra esta tierra, o sea, contra Judea, contra sus habitantes, contra todas estas naciones de alrededor, y los consagraré al exterminio, y los convertiré en objeto de espanto, burla y desolación perpetua, y haré desaparecer de entre ellos el grito de gozo, el grito de alegría, el canto del novio, el canto de la novia, el rumor de las piedras de moler y la luz de la lámpara. Y toda esta tierra se convertirá en desolación y ruinas, y estas gentes servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pasados los 70 años, dice Yahweh, pediré cuentas al rey de Babilonia. Ya no lo dice siervo mío. Si nota eso, porque Nabucodonosor cumple el propósito del Eterno de ir a invadir Judea, lo llama mi siervo. Pero cuando pasen los 70 años, que ya se cumpla el tiempo, ya no dice siervo mío, sino que dice,
pediré cuentas al rey de Babilonia y a su nación, la tierra de los caldeos, de todas sus iniquidades, y la convertiré en desolación perpetua. ¿Ok? Desolación perpetua. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? El mismo Jeremías profetizó años antes de que aconteciera eso. Y claro, yo me imagino la actitud de los hebreos. Oigan a este, que eso va a pasar aquí, que vamos a ir a Babilonia. No, ¿cómo le ocurre a este hombre? Mire cómo estamos de bien. ¿Ah? Mire, las piedras de moler están ahí rodando. Mire, la luz de las lámparas están encendidas. Mira los cantos del novio y los cantos de la novia. Estamos bien, aquí hay gritos de alegría, estamos en las fiestas del Eterno. ¿Ah? Pero cuando el Eterno habla, habla. ¿Ok? Entonces, por eso vino Babilonia y se los llevó. ¿Y todo por qué? Porque no guardaron los Shemitot. No guardaron los Shemitot. No dejaron descansar la tierra como corresponde. Hay unas comunidades en Guatemala que están practicando esto del Shemitah y le está yendo muy bien. No sé si usted vaya a hablar de eso. Métase a YouTube, ponga los frutos exageradamente grandes o los frutos grandes de Guatemala. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué pasa ese fenómeno? O sea, unas manzanas que parecen piñas y unas piñas que parecen sandías. O sea, frutos grandísimos, unas zanahorias que parecen plátanos y bananos de grandes, esas zanahorias. O sea, todo exageradamente grande, de buena calidad y en abundancia. Ese fenómeno en Guatemala, porque ellos hace algunos años adoptaron los Shemitot. ¿Ok? Y el cielo responde. Baruch Hashem. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá porque estamos en Shabbat y no hay que extendernos mucho en las clases. Pero sepa y entienda que estamos a las puertas o estamos entrando ya en un periodo de Shemitah espectacular, muy bueno. Ahorre dinero, no gaste mucho, sea misericordioso con el prójimo, en especial con la congregación, con los hermanos de la congregación, porque primero la casa, acuerde lo que dice el texto, que el juicio comienza por casa. O sea, que la misericordia, que la sedacá comience en la casa. Amén. No que seas tinieblas adentro y trates de hacer luz afuera. No, primero la casa. Baruch Hashem. ¿Ok, hermanos? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Mañana a las 4 mediante el cielo vamos a estar ya con la parachá. Bendito el Eterno y que sea la bendición del Eterno sobre todos ustedes. Amén. Y que el Eterno les conceda un Shabbat maravilloso, bendecido, de mucho descanso. El Shabbat es eso, descansar. Usted está autorizado de parte del cielo de dormir mañana hasta las 10, 11 de la mañana, si usted quiere. No hay problema. Eso es Shabbat. Baruch Hashem. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno por esta clase y extendiendo un saludo a nuestro hermano Dagoberto, siempre orando por ustedes, por estas pérdidas tan tenaces que recién tuvieron, la hermana Ruby también.
que el Eterno siempre les supla el vacío y la pérdida, lo supla a través de bendición, de fortaleza, de mucha luz y de mucha fe. Amén. Bendito sea su nombre. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua por esta clase, por esta noche, por este Shabbat que nos permite vivir delante de tu presencia. Bendice a todos mis hermanos, bendice, fortalece, dales gracia, mucha vida a la hermana Ruby, el hermano Daguito, a la hermana Amparo, a Herbie, a todos ellos, Señor, tu presencia, tu bendición, nuestras oraciones hacia usted, para que usted se digne en inclinar su rostro sobre todos ellos para bendecirlos. Asimismo, por todos los hermanos allá en México, los hermanos aquí en Colombia, en Estados Unidos, el hermano Álvaro en Canadá. Dígnate, oh Padre, oh Abino Malkeino, en inclinar tu rostro sobre ellos, sobre todos mis hermanos, allá en Canadá, en Estados Unidos, en México, aquí en Colombia, también en Puerto Rico. Que tu bendición sobresalga, Señor, sobre los que esperamos en ti, Padre. Concédele a todos mis hermanos una Laila Tov, una bendición especial para todos, y que en este Shemitah podamos recuperar, podamos sentir, Señor, tu bendición y tu presencia en la parte económica en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Abacados, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Ok, hermanos, mañana podemos aprovechar para, si usted quiere preguntar cosas sobre el Shemitah, mañana vamos a aprovechar también el tiempo para eso, porque me parece interesante e importante el asunto del Shemitah. Hermanos, Laila Tov para todos. Shabbat Shalom. Que descansen.